Que el Señor los bendiga. Tenemos hoy la cuarta sesión de la serie sobre el evangelismo, evangelio y evangelismo. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar. Dios Todopoderoso, Rey eterno, suplicamos tu bendición para que en este momento que nos disponemos a estudiar tu santa palabra, nos libre, Señor, del error, y tu Espíritu Santo, conforme a tu promesa, nos guíe a toda verdad. Abre nuestro entendimiento, danos entusiasmo en el estudio de la verdad de tu palabra. Glorifica el nombre de tu Hijo Jesucristo. Lo pedimos para su gloria. Amén. Vamos a empezar con la lectura de la primera epístola de Pedro en el capítulo 2 y leemos el versículo 9. La motivación para esta noche, para entender cómo es nuestra responsabilidad y el propósito por el cual el Señor ha salvado un pueblo. Dice así la palabra de Dios en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Leemos el propósito a continuación, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces volvemos a enfatizar el propósito por el cual la iglesia evangeliza. El propósito principal: queremos que Cristo sea conocido, que Él sea exaltado. Y sabemos que en la conversión de almas y en el arrepentimiento de pecadores, Dios es glorificado. Eso nos dice su santa palabra, que hay gozo en los cielos por el arrepentimiento de un pecador. Entonces nos motiva la gloria de Dios, nos motiva que Cristo sea conocido y entender que ese es uno de los propósitos por los cuales el Señor apartó un pueblo, llamó un pueblo, para que anunciemos esas virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Continuando con el tema de evangelismo, leemos en Lucas 24, del 46 al 47, en las mismas palabras del Señor, lo que estamos llamados a hacer, lo que la Escritura dice que debería cumplirse con la evangelización. Cristo está explicando a sus discípulos que todavía no entendían correctamente todo lo que había sucedido. Habían sido instruidos por 3 años, un poco más, y no habían entendido correctamente el Evangelio. Pero dice en el versículo 46 de Lucas 24, y les dijo, Cristo hablando, así está escrito y así fue necesario. Pongamos atención, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, hay una concordancia en las palabras de Cristo con lo que después leemos que escribe el apóstol Pablo a los Corintios en la primera epístola y en el capítulo 15, y él describe el Evangelio así: es necesario que se sepa lo que ha sucedido, que el Hijo de Dios vino, que todos esos son hechos de los cuales nosotros vamos a anunciar. Esto sucedió, el Hijo de Dios fue encarnado, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Todos esos son hechos que el Evangelio nos describe, que Él vivió sin pecado, que murió, que fue sepultado y que resucitó.
Sin embargo, al ver esta descripción de Cristo, de que es necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, podríamos de una manera simplista, o no con mala intención, pero de una forma simple, nada más pensar que el mensaje del Evangelio es urgir a la gente que se arrepienta y decirles, tienen que arrepentirse y creer en Cristo, sin ir más allá, sin entender que la ignorancia es tal que hay más cosas que debemos explicar del porqué de este llamado. Entonces, en esta noche he querido traer una breve exposición del Evangelio, como si tuviéramos de veras la oportunidad de exponerle el Evangelio a alguien que nos da la oportunidad, nos da unos minutos para compartirle el Evangelio. ¿Qué deberíamos decirle? Sabemos que hay métodos usados en la actualidad y desde hace mucho tiempo que se basan así en ciertos 4 o 5 puntos que piensan que deben rápidamente decirle al pecador, después de lo cual tienen que procurar que haga una oración de fe. Y si nosotros estamos contra eso, porque el énfasis y el propósito no es el correcto, habíamos visto en la primera clase que no estamos buscando esas profesiones de fe de ese estilo, sino que nosotros vemos el mandamiento de hacer discípulos. Nosotros queremos predicar el Evangelio porque en la predicación del Evangelio vendrán convertidos a Cristo y seguidores de Cristo, y esto da gloria a Dios. Pero entonces, revisando material muy bueno del hermano Paul Washer y otras fuentes, he tomado 5 puntos que si nos es posible presentar el Evangelio de esta manera, tendríamos completa la idea de lo que el pecador debería estar enterado o saber. Sin embargo, es necesario aclarar que el Evangelio no siempre tendremos la oportunidad de exponerlo de esta manera, sino que muchas veces el Evangelio nosotros lo vamos compartiendo, como le decía ahora un hermano, en gotitas. Hablamos un poco de algo que es parte del Evangelio, en otra ocasión hablamos de otro poquito, y así vamos trabajando con aquellas personas a las que les estamos presentando a Cristo. Pero sí es bueno tener estos elementos porque cada uno de ellos es indispensable para una presentación correcta del Evangelio. Entonces, ojalá puedan ir anotando cómo empezaríamos nosotros. No empezamos con el énfasis en el hombre, sino empezamos con un énfasis en Dios. Vamos a leer Romanos 11:36. En Romanos 11:36, voy a tratar de hacer entonces esto bastante breve, pensando que estamos presentando el Evangelio a alguien que nos ha abierto su puerta para que nosotros le digamos qué es el Evangelio. Dice Romanos 11:36, hablando del Señor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, nuestro interés al presentar el Evangelio es hablar de Dios, de hacer reconocer al pecador que Dios es creador y soberano, y que como tal merece toda gloria. Hay algo más. Ese Dios creador tiene derecho de exigirnos a nosotros, sus criaturas, lealtad y que nosotros le rindamos la honra que Él merece. Vamos a ver en la epístola misma de los Romanos, en el capítulo 1, y leemos de los versículos 12 al 16, algo muy completo al respecto de esto. Es Romanos 1, leemos del 12 al 16. Entonces, le hemos dicho a la persona que tenemos que reconocer que hay un Dios soberano, un Dios magnífico que hizo todas las cosas y que nos hizo a nosotros mismos, ¿verdad?
que ese Dios, según leímos en la Biblia, merece toda la gloria y que todo está hecho por Él y para Él. Y entonces seguimos leyendo más y dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, seguimos. Ese Dios, Romanos, es el capítulo 2. Muchas gracias. Romanos 2, del 12 al 16. Entonces, ese Dios creador y todopoderoso tiene una ley. Y según vimos aquí, nadie puede negar la existencia de esa ley. Todo ser humano tiene conciencia del bien y del mal. Aunque hoy en día eso se niegue, es una mentira. Todo ser humano tiene conciencia del bien y del mal. Y hablamos de la ley, ¿por qué? Entonces, vean lo importante de este orden, hermanos. La Biblia dice en Gálatas que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El ser humano tiene que enfrentarse a la realidad de que Dios tiene una ley que nosotros hemos quebrantado. Y entonces es bueno, eso nos da para muchas conversaciones, pero básicamente el ser humano tiene que reconocer que la ley del Señor la hemos quebrantado múltiples veces, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Entonces, el ser humano es enfrentado a Dios primero que todo, y a que Dios tiene una ley, y a su situación frente a ese Dios que es santo. La santidad de Dios poco se menciona al evangelizar, y por eso, hermanos, es que las personas que se convierten, incluso los que hacen profesión de fe, llegan a apreciar tan poco la salvación porque no han entendido la gravedad del pecado que ellos piensan ya fue perdonado. ¿Entienden? Entonces, hablar de Dios y de su santidad es importante para que esta palabra que leímos condena al pecador. Yo veo en la ley de Dios sus demandas, y debo reconocer que yo estoy lejos de esas demandas, y que si confiara en esa ley para cumplirla, incluso si el día de hoy me propusiera de hoy en adelante voy a hacer todo lo bueno, ¿qué pasa con lo que ya ocurrió? ¿Qué pasa con todas las veces anteriores? Entonces, bueno, necesitamos hacerle reconocer esto al pecador. Entonces, para eso, tenemos el punto 2. Entonces, el primero era el Señor Dios y Creador, y Él merece toda la gloria, y Él tiene una ley a la que nosotros estamos obligados. Pero la raza humana en su totalidad está caída y separada de Dios. Leemos al respecto de esto en Efesios 2, del 1 al 3. Entonces le decimos a la persona, mire lo que dice el apóstol Pablo refiriéndose a los creyentes ya. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sigue diciendo: entre los cuales también todos nosotros, Pablo incluido, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces confrontamos al pecador. Mire lo que dice la Biblia, que éramos hijos de ira, que nosotros estábamos muertos.
que eso eran los creyentes, igual que todo el resto de la raza humana. Entonces, ese es el punto número 2. Ahora bien, en este podemos extendernos también, porque las personas, precisamente, volviendo a este tema del pecado, muchísimas personas, bueno, la gran mayoría no se sienten tan malas. Hay algunas personas que se sienten muy malas, algunos porque tienen vicios muy visibles, pero en el general de las personas no se sienten tan malas, sobre todo comparándose con aquellos que sí tienen vicios tan visibles y tan notorios. Entonces, es importante que nosotros confrontemos que esto está escrito de todos los hombres, que éramos hijos de ira igual que los demás. El ser hijo de ira es algo que ya nos lleva a hablar de que, como lo leímos en Romanos, hay juicio, y en ese juicio se va a ser derramada la ira de Dios contra los pecadores impenitentes. Entonces, algo interesante que olvidé decir de la cita de Romanos 2, del 12 al 16, es que dice Pablo: en el día en que Dios juzgará a los hombres, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y eso es importante porque muchísimas personas piensan que no es parte del evangelio, que no es apropiado hablar de ese gran día de juicio en el que el Señor retribuirá, y es parte del evangelio, precisamente para que lo que viene, que es la buena noticia de que en Cristo hay salvación, sea apreciado. Como les decía en la primera clase, a veces se presenta el evangelio de tal manera que cuando están hablando del hombre y de su problemita de pecado, hay un problemita que tenemos, que es el pecado que nos separa de Dios, pero tranquilo, no hay problema, Cristo pagó. Entonces se pasa una transición tan fácil y tan rápida que no se aprecia. Entonces no, es necesario hablar de la gravedad del pecado, y unos versículos como estos de Efesios 2 nos explican qué es el ser humano sin Cristo: hijo de ira. La palabra lo que nos dice es merecedor de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque vive en los deseos de nuestra carne, de nuestros pensamientos. Es decir, hay que enfrentar al pecador, que todo ser humano vive haciendo lo que quiere, y eso es contra Dios. Nosotros tenemos que entender que el llamado del evangelio, el llamado para los que quieren ser discípulos de Dios, de Cristo, es precisamente la negación de sí mismos. Si alguno, dice el evangelio de Lucas 23, quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Entonces necesitamos parar en esa parte de la gravedad del pecado, para que entonces cuando vamos por ejemplo, a 2 Corintios 5:21, ya la tercera parte sería entender el perdón de Dios. ¿Cómo es posible adquirir el perdón de Dios? 2 Corintios 5:21 nos dice esto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, cuando vamos a hablar del perdón de Dios, es necesario que dejemos que profundicemos en cómo es posible que Dios perdone al pecador. Si yo ofendo a una persona, a otro igual, eso puede decir: discúlpeme por lo que le hizo, y el otro: tranquilo, no ha pasado nada, olvidemos esto. Eso no puede suceder con Dios. Dios no es que el perdón de Dios se trata de esto. Yo vengo a Dios y le pido perdón por mis pecados, y Dios va a decir: tranquilo, aquí no ha pasado nada, olvidémoslo. Así no es como Dios perdona. Dios es santo en un grado más allá de nuestra comprensión, y Él es justo. Y Dios, por su justicia, no puede pasar por alto el pecado, de ninguna manera, porque si no, no sería un Dios justo. Una manera de ilustrarlo es la que da en una de sus exposiciones Paul Washer, que dice: ¿qué pensaría usted de un juez que
al cual se le trae un delincuente y hay todas las pruebas de que él es culpable y que lo absuelva. Pero es que hay pruebas, este hombre mató a esta y violó a aquel otro. Sí, pero olvidémoslo. No, así no es. Para que ese juez sea justo, tiene que pagarse la deuda, tiene que dársele a esa persona lo que merece. Entonces, ¿cómo hace un Dios justo para perdonar al pecador? La única forma es lo que acabamos de leer en la segunda epístola a los Corintios 5:21. Entonces, a alguien que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, no es para nada barata la gracia, sino que el perdón costó el derramamiento de la ira de Dios, porque era hijo yo de ira, y yo merecía esa ira, y esa ira no la recibí yo, sino que fue descargada en Jesucristo, el Hijo de Dios. El que es sin mancha, el que fue sin pecado, recibió ese castigo. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Y entonces ahí es donde tiene sentido el que vayamos a una exposición del Evangelio, como digamos 1 Corintios 15:3, que Pablo les dice, ya yo les he dicho lo que es el Evangelio, dice él. Y él les dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y sigue diciendo, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, cuando él habla de esos hechos, de Cristo viniendo y muriendo y resucitando, tiene sentido ahora sí para el pecador por qué eso sucedió, por qué fue necesaria la pasión y muerte de Cristo. ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados. Porque si alguien no pagaba el precio, no tendríamos esperanza de salvación. Ese sería el punto número 3. Vamos al punto número 4. Entonces, ahora, con ese entendimiento, debe haber un llamado claro al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Y vamos a ver cómo lo hacían los apóstoles. Hechos 17, leemos los versículos 30 y 31, una exposición bastante clara. En Hechos 17, 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, una vez más, se aclara más con esto. El mandato a arrepentirse y a creer en Cristo es un mandato universal. Dios manda a los hombres a todos. Y algunas personas, aquí es donde difieren con nosotros, que si el hombre no tiene en sí mismo la capacidad de arrepentirse y de creer, como nosotros predicamos, que es incapacitado el hombre, hasta que el Espíritu Santo no le dé vida, no va a poder hacer esto, que entonces ese llamamiento al arrepentimiento no es válido. Pero esto es precisamente por un desconocimiento de cómo es Dios. Dios tiene derecho de pedir de sus criaturas todo lo que Él quiera. Dios tiene una ley y Él la dio y tiene el derecho de exigir a sus criaturas que la cumplan. No depende de si usted puede o no. Pero precisamente entender esto es lo que nos lleva a confiar en Cristo. Vea cómo actúa el Espíritu Santo. Si yo entiendo que Dios tiene una ley y que yo debo cumplir esa ley para estar a derecho con Dios, y me veo a mí mismo incapaz de vivir conforme a esos mandamientos de Dios, me veo a mí mismo, por dar un ejemplo, incapaz de amar a mi prójimo como a mí mismo, me veo incapaz de amar a Dios con todas las fuerzas, está pedido en la ley de Dios. Y entonces ese es nuestro argumento.
No tiene Dios que depender de mí, de que yo tenga capacidad para pedir algo. Dios tiene el derecho. Pero entonces el pecador, viendo la ley de Dios y viendo su insuficiencia, ¿qué hace? Mira a Cristo, el que cumplió la ley perfectamente, porque hay promesa de que confiando en Él somos hechos, como dijo ahí, justicia de Dios en Él. Nos es imputada la justicia de Cristo. Entonces, y vea qué importante es eso una vez más en estos versículos de Hechos 17, cómo Pablo habla como parte de su mensaje evangelístico de que viene un juicio. Ven, hermanos, entonces para que sea completa la exposición del Evangelio, el pecador tiene que ser enfrentado a la realidad de un juicio que viene. Y entonces, con esta realidad de que viene un juicio, de que yo no estoy cumpliendo la ley de Dios, ni puedo cumplirla perfectamente, hay un volverse a Jesucristo, verlo a Él, confiar en Él y recibir entonces el perdón de Dios. El ser humano entonces en ese volverse a Jesucristo está lo que vimos como por 3 meses, ¿verdad? Arrepentimiento, todo lo que eso involucra, pero tiene que ver con eso, con un volverse a Cristo, no seguir ese camino. El pecador está llamado a abandonar ese camino en el cual lo principal era buscar su propia voluntad y hacer lo que él quiere, para ir por un camino en el cual ahora miro a Cristo y anhelo vivir conforme a sus mandamientos. Hay que enfrentar al pecador a la hipocresía tan grande que hay en nuestros corazones, y una forma es esa, incluirnos. Nosotros tenemos que incluirnos en el mensaje. Cuando nosotros hablamos tenemos que evitar hacerle pensar al pecador que ustedes, los malos, tienen que arrepentirse y tienen que dejar de ser como son. Es que nosotros, está incluyéndose Pablo cuando él habla de que éramos hijos de ira como los demás. De manera que en toda nuestra exposición nos incluimos. Entonces nosotros decimos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que abandonar ese camino enfocados en nosotros mismos para enfocarnos y creer en Jesucristo. Ahora bien, el enfoque popular es que una vez que se ha expuesto la doctrina básica del Evangelio, impulsan al pecador a una oración, pensando que ese es el cierre de todo. Ya hizo la oración, hasta ahí, ya ganamos un alma. Eso es el pensamiento. De hecho, cierto hombre le dijo al pastor Mark Dever, que fue el que escribió aquel librito que estuvimos estudiando de las marcas de la iglesia, con una exposición muy buena, un sermón muy bueno, y un hombre después del culto le dijo, muy bueno su sermón, pero le faltó cerrar el trato. Y cerrar el trato a ellos es al final como quien está ofreciendo en ventas algo y logré que firmara el contrato. ¿Y a qué se refería él? A la falta de esa invitación a pasar adelante o a hacer la oración de fe. Entonces a él le parecía que había una muy buena exposición, pero que faltó eso. Entonces él le dijo, bueno, si yo hubiera estado vendiendo algo, hago esa parte. Pero nosotros conocemos que nuestra parte es anunciar el Evangelio, y que a aquellos que Dios tiene para Él les va a despertar, y el Espíritu Santo les dará fe, y esa fe genuina produce arrepentimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No llevarle a una oración. Es más, esta es mi posición, creo que la de nosotros, si somos bíblicos. ¿Quién enseña al hombre a orar? Es el Espíritu Santo. A aquellos a los que la palabra de Dios toque, van a clamar a Dios. Van a hacerlo eventualmente. Y en su soledad, en su momento, van a clamar al Señor. Y eventualmente vendrá la oportunidad de expresar públicamente su fe.
Ok, entonces hay una cosa entonces en lo que nosotros tenemos que hacer una confrontación con la persona que estemos hablando. Nosotros no estamos llamados, después de todo esto, a darle, como en el otro método que consideramos no correcto, de asegurarles, ya hiciste la oración, ya, le aseguramos la salvación, le decimos, tiene que confesarse salvo ahora, si usted se muere, ¿para dónde va? Yo conocía a alguien que evangelizaba así, una vez que había dicho el mensaje, le preguntaba eso, y si no decía que para el cielo, le volvía a decir otra vez todo el resumen de versículos y otra vez, ahora sí, si se muere, ¿para dónde va? De eso no se trata, porque la convicción no se la puede transmitir usted a otra persona. El Espíritu Santo, esto es lo precioso, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿a qué estamos nosotros llamados? A confrontar a esa persona con un autoexamen. Entonces, la Biblia dice en Hebreos 11.1, y podemos citárselo, la Biblia dice en Hebreos 11.1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted tiene fe genuina en Jesucristo, usted cree que Él le ha salvado y usted reconoce ese perdón y usted se considera hijo de Dios y que está en sus manos y que de esas manos nada lo arrebata. Eso tiene que llegar a su corazón. Y si no lo tiene, segunda a los Corintios 13:5, recetamos que es muy importante. Segunda a los Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Entonces, todo termina con una confrontación. Ahora sí, a usted se le ha expuesto aquí el Evangelio. Usted sabe. Usted puede decir si es hijo de Dios o no. Si no tiene esa convicción, le animo a buscar al Señor. Clame al Señor. ¿Por qué? Porque hay una promesa que dice, al que llamare se le abrirá. Lo que pasa es que en el evangelismo predominante, digámoslo así, pareciera que a Dios se le está presentando como que Él tiene que atenderme en el momento preciso. Y más bien lo que vemos en la Biblia es que hay una espera, persevere, clame al Señor. Y yo le garantizo por la palabra de Dios que si usted persevera buscándole al Señor, el Señor le dará convicción de que usted es de Él. Y usted experimentará lo que se llama el gozo de la salvación y la paz de sentirse perdonado y que ya usted no está bajo condenación. Pero vemos el enfoque. ¿Quién hace todo eso? Le vamos a decir que eso lo hace Dios. Que eso lo hace Dios. Que yo no se lo voy a garantizar. Que Dios le dará. Y no le vamos a hacer desesperar, porque la persona puede que dice, no, yo no siento eso. Yo no le voy a tratar de decir, no, diga que sí. No, busque al Señor, vamos a la palabra del Señor, vaya a la Biblia, crea lo que ahí está, crea las promesas y verá que llegará a tener la paz prometida por Jesucristo. Eso sería una breve exposición del Evangelio. Lo que vamos a hacer, si el Señor lo permite, tendríamos, espero yo, por lo menos una lección más en la cual veríamos que esto no es para exponer como un estilo de receta, sino que eso abarca mucho y nosotros, como les decía, podemos ir evangelizando, eso sí, contemplando esos puntos. Hoy estuve hablando con un compañero, por decir algo, y estuvimos hablando de tal aspecto, y ahí di palabra un poquito. No me dio chance de decirle todos esos versículos, le compartí un poco, y en otra oportunidad otro poco, y otro, y así. De eso se trata, y es algo que surge de un corazón transformado, porque nosotros anunciamos las maravillas del que nos llamó de las tinieblas a la luz. No estamos simplemente cumpliendo con un requisito impuesto por la iglesia, sino que es algo que el Espíritu nos pone. Que el Señor